Hola jardinautas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal y a este su jardincito. Pues en esta ocasión les voy a hacer un video de cómo organizo mis cosas de jardinería. Ya saben, todo muy cookies, todas las cosas que tengo, y también les voy a estar enseñando algunas cositas nuevas que me estuve comprando. Ya saben, no me puedo resistir. Y bueno, pues acompáñenme. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos. También me puedes encontrar en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Fátima Jardinauta. Y bien, pues vamos a comenzar. Bueno, antes que nada les quiero dar una intro. Bueno, pues resulta que cada que quiero hacer un trasplante, o cada que les grabo a ustedes para hacer un trasplante, estoy batallando en donde dejé una cosa, en donde dejé otra. Ya saben que en el jardín todo se queda regado. Y bueno, pues yo tengo un espacio en el cual organizo, o más bien meto cosas de mi casa, y también lo ocupé para meter macetas y cosas del jardín. Entonces ahora sí le di una organización, estuve pensando cómo, y adquirí dos mueblecitos muy lindos que les voy a enseñar a continuación para organizar, y le voy a enseñar todas las chucherías y todas las cosillas que ocupo para mi jardinería. Espero que no se me escape nada. Y bueno, pues vamos a abrir la puertita de la covachita para enseñarles todo lo que hay por ahí dentro. Bien, pues esta es la covachita que les digo. Bueno, es una casita de plástico y así la voy a abrir. Voy a abrir una puerta y voy a abrir la otra. Y bueno, pues vamos a meternos por acá para ver qué sucede. Bien, pues miren, les voy a platicar un poquito. O sea, sí se ve así todo amontonado, pero créanme que he organizado, porque aquí tengo muchas cosas, y pues de repente, y muy diversas, digamos, y pues de repente, pues, ay, ya no sabemos ni qué hacer. Pero bueno, miren, el punto importante, los estelares. Son estos carritos, vean. Este carrito es uno y este carrito es otro. Este carrito es el que adquirí recientemente. Este ya lo tenía, pero ahora lo ocupé para todas las macetitas. Entonces voy a sacarlos y vamos a empezar a ver qué onda con todo eso. Y por ahí en el fondo les voy a enseñar las cositas nuevas que me estuve comprando. Entonces déjenme lo saco para que les dé la luz, porque aquí nada más puse un foquito y no se ve muy bien. Bien, miren, pues ya me acomodé por acá, a ver si se alcanza a ver. Y bueno, pues vean qué monería, ya en el sol se ve preciosas las cosas, ¿a poco no? Y bueno, pues ahora les voy a mostrar todas las cosillas que estuve organizando aquí y acá. Bueno, bien, pues este es un mueblecito auxiliar, así yo le voy a decir, auxiliar de jardinería. Vean, me voy a hacer para atrás para que más o menos vean. Así, es un mueblecito como de baño, me imagino. Ahorita les voy a mostrar ya de cerca con la mano, porque va a estar súper difícil como que desde lejos les enseñe, pero bueno, este es el primero, que es un auxiliar. Y el segundo es este, que es, ay, permítame porque sí está bien pesado, que es este de todas las macetitas pequeñitas y bonitas y muy cookies y cosillas que quise poner aquí para tener igual a la mano. Y bueno, pues les voy a estar enseñando cada cosita. Pues miren, vamos a comenzar por estas rejitas, miren, que justamente las compré en, ya saben, en el Prichos, que son organizadoras y quedaron justo a la medida del carrito. Entonces vean, aquí yo quise organizar más o menos mis herramientas y les voy a comentar un poco de lo necesario que debemos de tener en el jardincito.
Bueno, por este lado tengo brochas que son muy necesarias para sacudir tierra, quitar polvo, sacudir las macetitas. Aquí tengo una palita para, ya les había presentado en otro video, para pues poner echar tierrita o piedrita. Esta es una cucharita de una macetita que ahorita les voy a enseñar, que, bueno, en realidad es una maceta, ya saben, yo compro un montón de tazas y tazones y venía y se me hizo genial, vean nada más qué preciosura, una estrellita, todo lo quiero poner así muy rosadito, muy bonito, vean, así está igual para quitar el huevecillo de la mariposa me ha servido mucho, estos tipos de herramienta para como arador de tierra, que son pequeñitos, como para acomodar la tierra o jalar maleza. Estas que son como de repostería, que ya también les había enseñado, pero pues son muy prácticas como para ocupar en trasplantes. Igual estas palitas que me compré, que están muy bonitas, yo las deseaba rosadas, porque pues quiero tener todo así muy rosadito. Este es como para levantar la plantita o desplantar, igual para servir cositas, ¿no? Este que es para hacer los orificios, los boquetitos para hacer los trasplantes. Todo esto es lo que yo ocupo para trasplante. Todo es muy necesario, siento, porque de repente hay plantas difíciles. Y luego en este cubito pues puse tijeras de este tipo, normales, de corte, que ya me compré porque ay, no tenía y debería de haber tenido. Otras que son, estas miren, les voy a decir, son, ahí tiene Durex. Estas son de peluquería y salen muy buenas porque no se oxidan, por lo mismo que son de peluquería. Entonces me han resultado muy buenas. Y estas que adquirí como un paquete, que tengo dos pinzas grandes, enormes, que son para quitar hoja o cosas así, y estas son como para las peceras, porque esto viene como un paquete para todo lo que es de las peceras, se los recomiendo ahí por si quieren. Y venía este que es como para acomodar las piedras en el fondo de la pecera y así, porque también se decoran. Y pues este me resultó muy padre como para zafar plantas, cuando están muy difíciles. Y también en este lado pues puse todas mis pincitas, las pincitas para quitar las hojas secas. En un paquete que me compré que venía todo lo de jardinería, venían estas tijeritas que también son súper prácticas como para hacer cortecitos así pequeñitos. Estas se manchan, no entiendo, o sea, a lo mejor tienden a oxidarse. Entonces como que pues no me agradaron mucho por eso. Y luego por este lado, me pongo por acá así, en otro organizador compré, miren, estos dosificadores de corazón que ay, me encantan. Estuve comprándolos porque se me hacen súper prácticos que sean pequeñitos cuando les estoy, ahora sí que echando alcohol y quitando cochinillas. También compré estos pinceles, son de uñas, pero pues me encantan porque vean, son como camaleón, así. Yo compro muchas cosas de uñas porque hace mucho tiempo pues ponía o me gusta ponerme. Ahora que recientemente el año pasado, les quiero contar, pues tuve una intervención quirúrgica en mi ojo. Bueno, en realidad fueron dos porque pues estuve en peligro de que se me desprendiera la retina y ya muchas cosas que yo hacía se me complican con la visión. Ahorita ya como que ya ha pasado un año y se me ha mejorado. Entonces por eso ya no me dedico ni pongo, que en realidad las uñas se las ponía a amiguitas o a mi mamá o así, porque me gusta a mí hacerle de todo. Y miren, en el paquetito que les decía también venía estas bombitas prácticas. Muchos años las quise y no nada que me compraba, pero ahora sí ya. Y sí es muy práctica porque es muy suavecita. Yo lo ocupo más para la tierra. Ahora recientemente compré este pincel para el azufre porque se me hace súper suavecito de una forma muy práctica y retiene súper bien el azufre. Pero aparte de todo, vean, con blinks, blinks. Y bueno, pues es cuco, así muy bonito. Y pues bueno, ahora también en otro video les mencioné como de estas cosas de las lashes, de las pestañas.
Miren, compré todos estos paquetes porque me gustan más que los hisopos, que a veces estos llegan a lugares que en el pincel le jalas y le jalas y le jalas y no sale la cochinilla. Entonces, pues compré varios de estos, son muy económicos, son de costar 30 pesos y traen bastantes piezas, pero lo que me encanta es que les dura la punta y su puntita está así como pegada y es como peludita y no lastima las plantas. Entonces, pues yo cuando voy a una placita donde venden esas cosas las compro. Y bueno, también venían los dosificadores, ya saben, no nos deben de faltar porque en algunos echamos que el agua, que el insecticida, ¿no? Entonces, el alcohol, nada, es que este para mí ya se me hace muy grande porque aquí en mi azotea el alcohol se me evapora. El alcohol, de hecho, lo tengo metido en la caja de plástico porque pues porque si no se me evapora. Ahora miren, este también venía en el paquetito que compré de cosas, que es para echar agua. Es muy práctico porque para macetitas que no alcanzas están muy así metidas y nada más necesitan poco riego. Pues este está muy bueno, me gustó y viene con medida. Y en este lado tengo esta charolita, miren, de Mickey Mouse, les digo yo, yo es donde veo, quiero. Y tengo aquí, por este lado, pues las toallitas que ya les había comentado para cuando quito cochinillas o quiero limpiar cosas, les aplico cloro, a veces para limpiar mis tijeras, porque en realidad les quiero decir que las tijeras y las herramientas las limpio con cloro. El alcohol lo uso un poco más para las suculentas. Aquí tengo un pañuelito para limpiar mi celular, la cámara y cosas así. Y estas son cosas así de cámaras, ya saben, para videos. La crema que no puede faltar porque de repente yo sé, creo que se me ven horribles las manos, pero pues la cremita no puede faltar porque se nos hacen muy secas las manos. Luego yo le coloqué miren, este ganchito que también venden, que son muy prácticos, que se atoran así, tienen un como ganchito que puedes atorarlo, tiene diferentes densidades, aquí cuelga y coloco una brocha que para mí es súper práctica, mucho más que un trapo para limpiar tierra, el recogedor no puede faltar, los guantes, estos guantes son de gimnasio, pero a mí me gustan porque yo cuando barro o cuando hago jardinería me salen muchos callos aquí en la mano, ya estoy súper callosa y pues me gusta que no tengan dedos porque de repente me gusta sentir cosas y pues bueno. Ahora, por este lado, esta es una canastita que recientemente ocupé, me gustó, con corazones y tengo unas figuras que voy a colocar en mi jardín. También soy fanática de comprar figuritas así como de para el jardín. Vean nada más qué preciosura de pajarito. Pero bueno, vamos a ver en dónde lo ubicamos. Y esto también venía en el paquete que son unas mallas y estos identificadores, aunque pues yo quiero hacer mis identificadores, aunque no he tenido ahorita mucho tiempo, pero voy a darme la tarea para hacer. Y por aquí la parte de abajo, bueno, me falta miren mi mandil precioso. Déjenme se los estiro ahí en el piso. Es un mandil hermoso que yo quise para mi jardinería porque me encanta así como que sentirme en el ambiente. Y bueno, pues también ahí lo pongo. Ya cuando necesito lavar, pues lo bajo porque pues hay que lavarlo de vez en cuando. Ahora, por el otro lado de la canastita, pues tenemos por aquí que en botes yo pongo la piedra decorativa. Vean, esta es pequeñita que estuve comprando hace tiempo y la vertí en este botecito, pero miren, a la mano la ponemos para que no perdamos el tiempo ni el detalle en andar buscando. Por este lado también tengo, miren, mi azufre que los vertí en estos frascos de café que me encantan, yo los colecciono, son como que súper bonitos, con azufre. Este es azufre en polvo. Que es otro botecito que ocupé era un especiero, tenía especies, no me acuerdo de qué, y le eché tierra de diatomeas que recientemente estuve adquiriendo. Y bueno, pues ese lo dejo ahí. Y acá en la parte de abajo no tengo mucho porque
pues aún no sé qué más ponerle. Me falta recortar mallas y ponerlos en este tipo de botes, ¿no? Como mallitas acorde a la maceta para tener a la mano. Ahorita no lo he hecho. Y miren, estas son charolitas que de repente pues uno necesita para cortes. Me pareció muy genial porque tiene ventilación. Esta es una para echar agüita, no sé, o de repente para poner igual hojas. Ahora aquí tengo mi enraizador que recientemente estuve comprando. Este enraizador apenas lo voy a probar. He visto que les funciona a muchas personas. Entonces pues ya lo coloqué de una vez aquí. Lo voy a tener que mover del sol porque no debe de darle. Y estas hojitas que aún no, déjenme la abro. Miren, aún no he hecho nada con ellas. No he presentado nada, pero me parecieron geniales como para también aquí a poner a secar cortes. Se queda fija, hay que atorarla, nada más que ahorita pues como no puedo utilizar las dos manos, no puedo. Pero vean, para cortes está genial. Estuve comprando dos en el Prichos. Ahí pueden comprar un montón de cosas útiles y bonitas. Compré dos porque nada más había dos. Si no hubiera comprado más, están muy económicas. Déjenme colocar este ahí. Y en la parte de abajo tengo esta base para pastel. Yo la guardo en una bolsa porque si la dejo así se llena de polvo y es de estar lave y lave. Entonces la guardo en la bolsita. Pero es una base giratoria que es súper buena como para hacer arreglitos porque así vas moviéndola y es muy práctica. Entonces esta también la ocupo para mi jardín. Vamos a colocarla en su lugar. Luego aquí tengo un cestito de basura muy práctico que ya hasta le puse. Oh no, ya se me regaron las piedras. Ya le puse su bolsita para echar algunas cositas cuando estamos sentados en la mesa y no nos queremos mover a traer todo el bote de basura completo. Y miren, pues aquí ya se me regaron las piedras. Estas son piedras que compré bastantes. Y entonces en este platito las lavo. Las lavo porque tienen polvo. Tienen mucho polvo, vean, ya hasta se me pintó la mano de blanco. Y las coloco aquí porque este carrito, así que yo supongo que ya está bien armado, lo traslado, o ya, más bien todavía no lo estreno, estoy haciendo lo que ustedes antes de estrenar. Bueno, pues lo traslado a mi lugar de trasplante que ustedes ya conocen, mi escenario. Y quiero mencionar súper rápido que, vean, medio me enfermé como de estrés, como de cansancio, porque volví a cambiar mis techos, los mejoré y ya le puse esta media sombra igual a ese lado, vean. Ahí va la cosa. Ya había hecho un video, no se lo pierdan, de cómo había yo acomodado este lado y había quedado igual prácticamente. No le moví nada más que el techo. Los estuve comprando ya del tamaño, me parece que de 2,5 metros. Este también es de 2,5 metros. Son un poquito más ligeros y lo estuve ajustando ahí en la pared y pues la verdad es que fue trabajo de 3 días seguidos y me sentí un poquito mal. También hay que guardar la compostura con eso porque yo soy súper atrabancado y ay, a veces ya no estoy resistiendo y a fuerza quiero, a fuerza terminar. Entonces me sentí un poquito mal y ayer les iba a grabar este video, pero hoy ya me siento un poquito mejor. Y bueno, ahora vamos con este carrito. Vean nada más. Igual así, ¿eso qué? Está todo desorganizado, pero es que de verdad no le encontré otra forma. Pero bueno, vamos a ver qué tiene. Bien, pues voy a comenzar con estas macetitas. Bueno, en realidad son como para el lado que estuve comprando. Miren, aquí ya las junté en una sola bolsita porque compré varias. Desde hace mucho tiempo yo quería como macetas, así como medio grandecitas, no tan chiquititas, en forma de pan,
de capacillo, ¿no? De panque. Y bueno, pues estas son nuevas, ese color lila y ese color verde agua, pues son los únicos colores que vendían. Les voy a enseñar las nuevas porque ya las anteriores, como estas del gatito, pues ya tengo un video y las estuve acomodando. Miren aquí todos los de las gatitas y todo eso. Estas, miren, ay no, no sé en dónde ponerlas porque es que traigo mucho proyecto. Pero bueno, no importa, yo les revelo aquí algunas cositas, pero ya cuando se llegue el proyecto se van a dar cuenta. Entonces, miren, eran unas esferas de Navidad. Y vean, ay, no, 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 es que vean, tengo una debilidad por estos, ay, ¿cómo se llaman? Perritos de globo, que ni he comprado macetas, luego le voy a decir a mamá que me traiga. Y bueno, pues venían así y eran esferas de árbol de Navidad y yo estaban de oferta porque pues ya había pasado la Navidad y todo. Y bueno, o ya había pasado o estaba por pasar o era el mismo día, no me acuerdo. El caso es que compré estos dos, vean nada más qué preciosuras, porque pues quiero yo adornar, ya saben, mi jardín cookie. Estos ositos igual los compré, ya los vieron en un video de unos arreglitos, no se lo pierdan, que fue en el mes de febrero. Y nuevos, todas estas dos hijas, volví a ir a una tienda porque me encantaron. Ya ven que ya he hecho trasplantes en estas. Y estas como, miren, esta que está aquí es la tapa de esta taza, miren, que la verdad les voy a decir, me la regaló mi cuñada, la mujer de mi cuñado, en realidad es el hermano de mi marido, y pues ya se va a volver, la tenía abajo en mi comedor, así como de adorno, y aquí venía la cucharita dorada, esta cucharita de estrella dorada, y bueno, pues la voy a volver maceta, pero quise esta parte superior, dije, algo le voy a encontrar. Y miren, antes de que me vuelva a las macetas, se me olvidó mencionar algo importante, que aquí tengo estos plásticos que en el video en donde renové esa parte de ahí, puse en todas las repisas, los venden como para repisas en sí, para que se puedan limpiar mejor. Entonces este es un plástico, esos son retazos y este es el que me sobra, que también le voy a estar poniendo a muebles, cosas. Miren, me voy a acercar por allá rapidísimo, vean, aquí es como se lo pongo a los muebles. Se los pegué, pero luego como que no le duró la doble cara, la cinta doble cara. Entonces, bueno, aquí están. Y ahí les doy miren mis figuritas que les digo, estoy viendo cómo acomodarlas porque a poco no se ven hermosas. Y con las macetitas, pues más. Bueno, pero no nos desviamos porque el tema es este. Y bueno, miren estos también platitos japoneses. Bueno, se me hicieron así como chinos, japoneses, que ya saben, me gusta la cultura asiática. También son nuevos. Una vez les presento. Estas no se las presenté en el video de las eh, macetas bonitas que me estuve comprando. Miren, esta taza es de copos de nieve, pero vean qué preciosura de taza. Pues esta también, compré dos, pero una está rota, la tengo ahí adentro y la voy a reparar. Yo no la tiro, yo las reparo, las pego. Estos son de estos para colgar plantas de macramé, miren, de macramé. Eso sí para colgar, pero pues aún no he puesto como para colgar plantas de este estilo. En los techos no las pongo porque no son tan resistentes, no se me vayan a romper y Dios mío, después de toda la enfermedad, imagínense el esfuerzo, no va a valer la pena. Y bueno, pues en esta parte de abajo acá tengo todas las unicornios, todavía no he decidido qué hacer, la coronita que les estuve enseñando en otro video, miren qué preciosura. Aquí están todos los cucharitos de los panqués estos porque, bueno, de los capacillos de maceta porque, bueno, según yo, maceta, venían con cucharitos. Entonces dije, ay, bueno, pues ellas pueden servir para algo y platitos de macetas que ya tengo colocadas por allá, que pues sí sirven para alguna cosa. Una maceta aquí de ¿cómo se llama? Cubetita, que pues ahí ya coloqué dos por allá, se ven por ahí. Y bueno, esta cubetita la colgué aquí con un ganchito, miren, para a la mano.
Entonces este carrito también tiene esa intención de tener todo a la mano. Aquí atrás miren los vasijitos de corazón que ya les estuve perforando, que estas me sobran, todavía no he hecho arreglos. Ahí vean, esperen, déjenme sacarla por el otro lado. Estas macetas prácticamente ya las conocen todas, excepto estos de las gallinas, pero estos, bueno, luego hacemos un video. Pero les quiero enseñar otras, miren, que estuve comprando, que soy fan de Hello Kitty o de Kitty. Miren, son unos platos que ya también tengo ahí un video de Snoopy que también compré. Esta es una cerámica, pero como de bambú. Está muy buena y la verdad la tuve que perforar con la misma broca de cerámica. Ahí tengo el tip de cómo se hace, por si gustan ir a ver. De todos modos, ya saben, en la cajita de descripción. Si se dan una vuelta por las descripciones, ahí les pongo videos relacionados o que tengan que ver. Y bueno, pues aquí, esperen que ya estoy haciendo un desastre. Y pues aquí las guardo. Ahí las guardo. Y pues aquí acomodé, miren sus platos igual de cocina que, no sé, mi mamá tenía y dijo, ay, toma. Y ya, pues los voy a volver maceta. Y pues prácticamente es que en lo que les quería mencionar, ahí les di como que un tourcito por el carrito de las macetas. Había algunas cosas que no conocían. Lo que yo quiero mencionar es que vean así organizando, obviamente en ese carrito pues son macetas pequeñas a medianitas, igual pueden organizar así el carrito, pues los venden en esos supermercados, ¿no? O en internet, y les quiero mencionar que es súper práctico para llevar, mover, aparte que traen rueditas los dos traen rueditas, entonces se me hace súper práctico. Y ahora, para aprovechar este video, les voy a enseñar estas que me estuve comprando. Vean nada más qué preciosura de regadera o pues de esto para echar agua. Vean nada más, déjenme sacar lo que tiene adentro porque también se los quiero enseñar, pero vean nada más. Qué hermosura, me fascinó. Vean, ay no, me encantó. Entonces la quise, ¿no? Y pues esta la voy a terminar colgando. Yo creo que la voy a terminar poniendo en ese carrito, pero luego. Y miren, también estuve comprando estas como macetas o así de para flores. Estaban muy económicas, la verdad. Miren, hasta el ticket ahí está. Ahí está el ticket. Déjense lo quito. Déjenme ver cuánto costaron. Costaron 19 pesos. Una ganga. La verdad, muy baratas. No, 29 pesos. Pero vean nada más. Son de lámina y la voy a perforar. Y vean, es de ¿qué? 6 litros. O 0.6 litros. O sea, como 600 mililitros, yo me imagino. Muy bonita. Y estas hermosuras que me acaparé, ya saben, eso se acaba aquí en México, salen así como de pechos. Y vean nada más qué hermosura de maceta. Pues estuve comprando 4, me arrepiento, hubiera comprado más. Pero bueno, estas son las nuevas adquisiciones que estuve teniendo. Esas son. Y como pues la verdad me encanta mi jardín y me encanta ponerlo bonito y todo, pues me encanta comprarle sus accesorios. Bien, jardinautas, pues miren, así están estos mueblecitos. Otro tip que les quiero dar, que ya se me estaba escapando. O sea, si no tienen un lugar o una casita en donde meterlos, pueden hacer esto mismo y ponerles una fundita o una bolsa que los cubra y ponerlos en un rinconcito de su jardincito para que se conserven así, porque a veces pues yo entiendo que hay muchas personas pues no tienen una casita o un lugarcito para meter cosas. Entonces pues se me ocurrió muy práctico para estar meneando, porque también, por ejemplo,
Yo no puedo dejar las cosas acá atrás porque se achicharran, no sé, como que se llenan de polvo. Aquí en donde vivo, bueno, pues es en Puebla y pues la verdad es como bien perpetua la ceniza, siempre hay ceniza, siempre estoy barriendo ceniza del volcán, entonces pues no puedo dejar las cosas afuera porque se me ensucian horriblemente. Si ya de por sí la limpieza de jardín es muy constante, por lo que les digo, pero bueno, pues ni modo, gajes del oficio, gajes de la jardinería, pero pues espero que estos consejitos o este video les haya ayudado en algo, les haya abierto alguna idea. Ya saben, ese siempre ha sido mi objetivo con ustedes, que se agarren de todo lo que puedan, que les sea útil alguna cosa que les diga, que les enseñe y también pues para que se pasen un rato agradable, divertido, se distraigan, salgan de lo cotidiano y bueno, pues espero que eso les llegue a ustedes. Yo con que les llegue con eso soy más que feliz y les agradezco muchísimo su apoyo, de verdad. Muchas gracias por el apoyo que me brindan y pues si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los videos. Sabes que algún consejito pues te puede acomodar. Y bueno, pues chicos, ahora sí que ya me despido porque ya me estoy quemando del sol, está fuertísimo. Yo sé que ahorita ha habido mucho problema con el sol, con estas ondas de calor, pero bueno, pues hay que cuidarnos un poco más, entonces ya me quiero quitar del sol. Y pues me despido con un beso enorme, un gran abrazo, ya saben, sean felices, disfruten de la vida y nos estaremos viendo pronto en otro video. Hasta luego, adiós.